Buenos días a todas y a todos de nuevo y bienvenidos a esta segunda parte de la tercera jornada del curso de verano El mundo de Carlos V, 500 años de protestantismo, el impacto de la Reforma en la Europa imperial y actual. Vamos a cerrar ya esta segunda parte con dos intervenciones. La primera de ellas, hacemos un pequeño cambio por temas de agenda y de logística en el programa y a continuación va a intervenir el doctor Patrocinio Ríos Sánchez. Él es profesor emérito de Lengua y Literatura Españolas, es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Salamanca y se doctoró en la Universidad Complutense con Lutero y los protestantes en la literatura española desde 1868, que fue publicado por la editorial de la Universidad Complutense. Ha ejercido la docencia en distintos institutos de Madrid y ha impartido cursos de literatura española a estudiantes de posgrado en universidades norteamericanas, New York University, Middlebury College y en la Universidad Internacional Meléndez Pelayo de Santander. Es autor además de varios libros y ha publicado artículos científicos sobre autores de los siglos XIX y XX y la edición crítica del drama Yo, Martín Lutero, de Ricardo López Aranda, y de la novela Libro de las Memorias de las Cosas de Fernández Santo. Tiene en prensa, además, el libro Juan Bautista Cabrera y Bars, un protestante español del siglo XIX, y la edición crítica de poesías religiosas y morales del mismo Cabrera y Bars. Y su ponencia la ha titulado Lutero y los protestantes en la literatura española del siglo XIX a hoy. Doctor Ríos, muchísimas gracias por acompañarnos y tiene la palabra. Buenos días. Quiero comenzar agradeciendo a la institución la invitación para colaborar en este curso tan interesante, al director, personalmente al director Carlos Moreno, a los directores de los cursos, profesores César Chaparro y Rosa María Martínez, y a Miguel Ángel Martín por su amabilidad en toda la tramitación de las cosas. Mi exposición tiene dos grandes apartados. Uno que es un panorama general de la literatura española, que solamente, precisamente por ser demasiado amplio, he facilitado fotocopia, porque con esto ya sería suficiente para llenar una hora o dos, o para escribir un libro, si lo desarrollásemos, cada uno de estos. Como el tiempo es breve, pues pensé que la mejor manera de compartir todo esto era entregando una fotocopia. Y simplemente me voy a limitar en esta primera parte de la literatura como espejo, en mencionar algunos casos. He subrayado ya o destacado en color amarillo algunos nombres importantes, o al menos que eran importantes en el siglo XIX. Por ejemplo, Gaspar Núñez de Arce era un poeta reconocidísimo. Hoy a mí me parece una flor seca. Cuando leemos su poesía es una flor seca, pero entonces tenía mucho crédito y tuvo una participación interesante en estos asuntos desde distintas perspectivas, desde la poesía, desde el teatro y desde el ensayo o del discurso de la academia, ¿no? Por eso lo menciono ahí. Menciono en segundo lugar el nombre de Carlos Araujo Carretero, porque es un pastor protestante, poeta, pastor protestante del siglo XIX, y escribió un poema que, si se dan cuenta, es semejante en el título al de Núñez de Arce. Parece una reacción. El de Núñez de Arce es la visión y el de Carlos Araujo Carretero es la misión. Ahí se ve claramente la tendencia. Araujo Carretero, además de poeta, era pastor protestante. Bien, y José Jamón Aznar no lo he destacado mucho, aunque tiene una obra de teatro que desde el punto de vista de las mentalidades valdría la pena considerar, pero en este caso vamos apresurados de tiempo y no me interesa tanto. Ricardo López Aranda tiene otra obra de teatro, Yo, Martín Lutero, donde presenta un contraste entre la lucha de los campesinos y con Münzer y el propio Lutero. Y Lutero aparece ahí un poco como cobarde, como no comprometido con ese movimiento. Cada uno de estos escritores tiene una visión
pues subjetiva, de cómo ven a Lutero. Lutero es un fenómeno extraordinario, es una personalidad compleja, es casi en sí mismo, psicológica, intelectualmente, religiosamente, teológicamente, y la bibliografía que genera es un océano, y ahí podemos naufragar todos. Todos los que se enfrenten con Lutero pueden naufragar, porque dan visiones que siempre pueden ser cuestionadas de alguna manera. Esa es una prevención que digo, porque cada uno de estos que recojo aquí tiene una visión bastante personal. María Manuela Reina lo presenta, esta mujer cordobesa, lo presenta en diálogo con Erasmo. Nunca se produjo ese diálogo personal, pero ella lo sitúa ahí. Y es otra vez esto de contrastes que el profesor Chaparro esta mañana presentaba. Este es un contraste buscando armonías, que es bien diferente de lo que hemos visto esta mañana, ¿no? Por lo menos en el caso de María Manuela Reina, y en el caso de Juan Benet, que también presenta a Carlos V con Lutero en un encuentro personal, tête a tête, en el año 31, como buscando esa integración de contrarios en ese momento convulso donde ya todo estaba aliado de tal manera que parecía irreconciliable. Y hay un deseo, un voluntarismo de querer armonizar esa situación. Bien, esas son las obras más relevantes de Lutero. Solo he recogido aquí aquellas que tratan de Lutero de forma autónoma. Es decir, luego hay referencias en libros sueltas, pero aquí son obras autónomas, obras en sí mismo constitutivas de entidad propia. Y si habláramos de Calvino, pues Calvino siempre aparece en España vinculado a Miguel Servet. Ya saben que Miguel Servet fue condenado a instigación de Calvino, ¿no? Entonces, esa es la marca que lleva Calvino por la muerte de Servet en España. Y el más relevante de todos estos es Alfonso Sastre, con una obra de teatro que es MSV, Manuel Servet de Villanueva, o La sangre y la ceniza, que me parece bastante parcial y muy politizada. Bueno, no quiero comentar nada más, no quiero enrollarme con eso porque quiero pasar a Delibes con más tiempo. Luego ahí hay un apartado de reformistas, que llamo así, aquellos que son activistas, ejecutivos, pastores, editores, escritores, o misioneros, que tienen una vinculación estricta con el protestantismo y que participan activamente de esa confesionalidad. Y hay reformistas del siglo XVI, que entonces eran todos herejes, todos los protestantes en el siglo XVI eran herejes, legalmente herejes. Dentro del marco jurídico no existía ningún tipo de apertura ni libertad, era una ultraconfesionalidad católica y nadie podía apartarse de eso, salvo delito, digamos, de religioso y jurídico, y penado severamente. Bien, Gaspar Núñez de Arce nos aparece por ahí también con una obra de teatro, y lo más importante de todos, Miguel Delibes. Este es el escritor que más me interesa en estos momentos. Bien, y en reformistas del siglo XIX sí que quiero mencionar el nombre de Leopoldo Alas Clarín, que es una figura importantísima. Entonces y ahora, como escritor, como ensayista, es uno de los novelistas grandes de la literatura española, entonces y ahora. Aunque entonces, durante algún tiempo, cuando yo era estudiante de bachillerato, no nos aparecía en los libros de texto. Su nombre estaba marginado por cierta actitud anticlerical, pero no anticristiana. Pero la mentalidad es la mentalidad, ¿no? Bien, Pío Baroja, a quien todos conocemos sin ningún tipo de, ni hace falta recomendación, su lectura es muy atractiva, uno se va tragando las páginas sin darse cuenta. Pío Baroja camina escribiendo sin plan, dice: yo escribo mis novelas sin plan. Para algunos eso dicen que es un defecto. A mí me parece una virtud, porque la vida no tiene plan. Si quiere reflejar la vida no tiene plan. Ahora mismo nos hemos visto aquí, pero a lo mejor no nos volvemos a ver. Pues cuando viajamos en el metro de Madrid nos encontramos con alguien, le vemos, hablamos, desaparece y no sabemos. Con muchos personajes de Baroja ocurre esto. Nos hemos encontrado con ellos en la novela y dice: ¿qué pasó con este personaje? No sé, pero la vida es así. Entonces, ¿quién es más realista, Galdós o Baroja? Pues a mí me parece más Baroja, por esto,
porque la vida no tiene plan. Y dice, yo escribo mi novela sin plan. Bien, pues Baroja tiene mucho interés en el protestantismo. Le viene de familia. Muy brevemente voy a decir que un tío abuelo de Baroja, Ignacio Ramón Baroja, editaba clandestinamente libros protestantes, clandestinamente. Y a Pío Baroja eso le ha llegado. Y en algún momento habla de ese movimiento protestante y de esos personajes protestantes que él ha oído de niño. ¿Y quién era este que colaboraba con su tío abuelo Ignacio Ramón Baroja? Pues era un protestante, él no dice el nombre, dice Diario de un protestante español del siglo XIX, era Luis de Usoz y Río, a quien nadie conoce en España, pero es una personalidad extraordinaria. Este es uno de los grandes difusores de los reformistas antiguos del siglo XVI. Editó 24 volúmenes de reformistas. Todos los fue recogiendo del exterior. Y él tenía bastante dinero porque casó con mujer rica y guapa, no sé si tengo una foto por ahí, y entonces eso le facilitaba la vida. Y iba haciendo acopio de libros heterodoxos que están en la Biblioteca Nacional. Hay una colección de 11.000 ítems. Nadie puede pasar sin consultar estos libros que quiera introducirse en reformistas antiguos españoles. Menéndez Pelayo la utilizó mucho para sus heterodoxos, libro de los heterodoxos españoles. Y apenas se conoce. Pero afortunadamente la Biblioteca Nacional, a instancias de otras personas y yo, promovimos esto en el año 15, que se celebraba el 150 aniversario de la muerte de Usoz. Como no lo tenían muy previsto todavía, lo aplazaron y ahora mismo en la Biblioteca Nacional hay una exposición de Luis de Usoz y Río, afortunadamente. Luego tengo una imagen ahí, a ver si me da tiempo a proyectarla. Bien, y Jesús Fernández Santos, pues me parece el otro novelista destacable ahora mismo que se ha ocupado del protestantismo, con libro de las Memorias de las Cosas. Podríamos decir que con Delibes y con Fernández Santos podíamos explicar el protestantismo en España. Fernández Santos, lo que se llama la Segunda Reforma, es decir, el siglo XIX a partir de 1868, con el libro de las Memorias de las Cosas, y Miguel Delibes con lo que se llama la Reforma del siglo XVI. Hablo de dos reformas porque los que se han ocupado de la historia del protestantismo hablan de dos reformas. En España no hubo reformas, pero se habla de dos. Precisamente la paradoja explica la represión de la primera. Entonces, a partir de 1868 vienen misioneros europeos y americanos y se comienza entonces a iniciar de nuevo el movimiento protestante. Y Fernández Santos en esa novela pues les da protagonismo a una comunidad que entonces, en el año 70, que es cuando él acaba la novela, era la más numerosa en España. Bien, eso es un poco lo que hay así de los autores más importantes. Como un reflejo de la mentalidad, quería mencionar a Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós es otro de los gigantes de la literatura del siglo XIX y de toda la historia española de la novela. Bien, pues Benito Pérez Galdós era el autor de una novela que no se atrevió a publicar porque trataba con un cura protestante, muy docto, muy viajado, buen orador, lleno de virtudes, era un clérigo ejemplar, pero era protestante, y se enamora de una chica que se llama Rosalía. Y eso tenía unos ciertos problemas entonces cuando Benito Pérez Galdós era joven. Y entonces lo que hizo fue cambiar. Esta es una tesis que yo he defendido y la he publicado y por eso lo digo y no me arrepiento de la postura. Cambió a Horacio Reynolds, el inglés que viene a España y naufraga y se encuentra con esta chica y se enamoran, pero el padre dice que no porque es protestante y tal. Entonces eso tenía mucho problema, se toparía con la iglesia y lo que hizo es cambiarlo por un judío. Y se convirtió Horacio Reynolds en Daniel Mortons y de ahí salió otra novela que ya no tiene que ver con Rosalía en gran manera. ¿Y por qué hizo esto? Porque el judío no planteaba problema después de 1868, era minoritario, pero los protestantes sí.
porque hubo un momento, una gran efusión del protestantismo. Se llenaban las capillas, se llenaban las iglesias. Eso duró poco y al final eso se va desintegrando, esa idea de que el protestantismo brotaba fuertemente de nuevo después de la Revolución del 68, eso se fue debilitando y se quedó pues en la minoría que ahora tenemos y que no progresa adecuadamente. Bueno, ahí verán también que hay algunos autores protestantes, uno de ellos es el más importante, bueno, dos importantes, uno es Juan Bautista Cabrera, que es el primer obispo protestante español de la Iglesia Anglicana. Este señor tuvo también su cruz, precisamente porque era un exclérigo, se convierte al protestantismo e inicia un movimiento nuevo, es, digamos, el arquitecto de la Segunda Reforma. Y empezó en Sevilla, días atrás hablamos de Sevilla, porque comienza el protestantismo a rebrotar en Sevilla. Me parece que el profesor, el doctor Juan Gil, habló de esto y apuntaba, yo creo que acertadamente, dice, porque Sevilla está cerca de Gibraltar y todos los exiliados protestantes, Cabrera entre ellos, se exilió en el año 1863 y hasta el 68 está 5 años allí en Gibraltar, cuando vuelve a España aterriza en Sevilla. Traía una carta de un inglés para encontrar contacto con el capellán inglés que residía en Sevilla, de la Iglesia Anglicana. Entonces, por ahí podría venir la conexión. Bien, Cabrera es un personaje importante y no vamos a entrar en eso. Y el otro que quería mencionar es Manuel Curros Enríquez. Como saben todos, después de Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez es el gran poeta gallego y fue protestante por lo menos en su juventud. Luego se le ha considerado como muy anticlerical, incluso yo creo que se le ha modificado un poco la biografía, precisamente porque en los primeros años militó, porque fue un colportor, es decir, iba difundiendo, un evangelista, iba difundiendo textos e incluso predicando. Y casi con toda seguridad podría decir que fue bautizado por inmersión en el río Manzanares, por rito protestante. Bien, entonces, eso es un poco, como eso está ahí, pues no me voy a detener más, ¿no? Y quería reflejar un poco estas imágenes, sobre todo, a ver cómo va estos inventos. Esta es una imagen de un jesuita aplastando a Lutero, que conecta muy bien. Esto lo tenía ahí, digo, voy a compartirlo, porque eso es lo que te iba a decir. Está en la Catedral de Cuenca. Esta se ve con más detalle aquí. Veis abajo en el libro, Luterus. Ahí está aplastado por un jesuita. Bien significativo de lo que hemos visto esta mañana, ¿no? Este Núñez de Arce, cuando murió, la Ilustración Española y Americana en 1903 le dedicó este número especial, por eso decía, es un poeta muy famoso, reconocido en el siglo XIX, sin discusión, y ahí le vemos ya, pues es un poco viejito. Y lo que es importante de este señor, bueno, aparte que publicó eso, en su biblioteca tenía una estatua de Lutero, bien raro es eso, que tenía una estatua de Lutero. Y en la parte de arriba no se ve muy bien, ¿no? Pero en la parte superior derecha se ve débilmente una imagen que es la duda acompañando a Lutero e invitándole a la ruptura, la duda. La duda es un tema muy de Núñez de Arce. Y me acuerdo de una anécdota que contaba Gerardo Diego, el poeta Gerardo Diego, que era profesor de literatura en el Instituto Beatriz Galindo de Madrid, y entonces se presentó un estudiante por libre a hacer el examen, y Gerardo Diego le dice, hábleme usted de Núñez de Arce. Y el chico dice, en relación con esta duda, que es el tema esencial, dice, a Núñez de Arce más le valiera no haber nacido, porque nació en la duda, vivió en la duda y murió en la duda. Y dice Gerardo Diego, hombre, en principio estamos de acuerdo.
Quiere decir, ya Gerardo Diego estaba presintiendo que Gerardo Diego no participaba de la poesía un poco traqueteante de los versos, así muy ritmados, pero traqueteantes, va la sintaxis así, y a veces te pierdes. Y entonces dice, bueno, ya te veré en otra ocasión. Bien, Madrid Cómico es una revista en la que Clarín publicó el diálogo de una capilla protestante. Esta es la capilla protestante de Juan Bautista Cabrera en Madrid, y Clarín la toma como personaje y la pone en diálogo con la catedral, la inacabada catedral de Covadonga. Los católicos impedían abrir esta capilla porque ostentaba, fijaos en la causa, ostentaba una cruz en el exterior que ponía Cristo Redentor Eterno, y consideraban que eso, en la Constitución de 1876, era un signo externo de disidencia religiosa. Entonces no se lo permitieron abrir. Y Clarín, en 1993, dice, esto es un absurdo. La catedral de Covadonga no la terminan los católicos e impiden que se abra una protestante. ¿Dónde vamos a llegar? Por eso traía aquí a esto. Y fijaos que Juan Bautista Cabrera nadie lo conoce, sin embargo, es miembro de la Hispanic Society of America. Ahí, ¿a quiénes elegían como miembros? A Unamuno, a Menéndez Pelayo, gente de mucho nombre. Y Juan Bautista Cabrera, cuando yo me enteré de esto, dije, pero es un reconocimiento externo, que aquí no se sabe. Es la primera vez que proyecto este documento firmado por el presidente de la Huntington, el presidente de la Hispanic Society of America. Es la primera vez que se ve este documento y que aparecerá en ese libro que, como ha dicho Miguel Ángel, está en prensa. Bien, y este es, no se ve muy bien ahí, pero este es el libro en el que está registrado Curros Enríquez, en 1870, miembro de la Iglesia Catedral del Redentor, de lo que se llama hoy Iglesia Catedral del Redentor. Y ahí aparece Curros Enríquez. No lo puedo precisar ahí, pero ahí está su nombre. Era jovencito y vivía en la calle Espíritu Santo 2 de Madrid, con su nombre y escritor, dice ya. Tiene 18 años, pero ahí está. Bien, esto era un poco... Bueno, luego Rosalía, el caso de Rosalía, que Galdós no se atrevió a publicar, y vino un doctorando norteamericano y se encontró con esta joya de la Biblioteca Nacional, tirando de una hoja y dice, por aquí hay una historia, y por la otra hay otra historia, ¿qué está pasando aquí? Y dice, pues es que había esta novela que Galdós no quiso publicar, y Alan Smith pues hizo la edición. Este es Usoz, el bibliófilo y editor de libros protestantes, La librería secreta de Luis de Usoz. Este es el cartel en la Biblioteca Nacional de Madrid. Este es El hereje, de Miguel Delibes, la gran novela contemporánea sobre este asunto. Esta es una iglesia protestante que dio motivo a Jesús Fernández Santo para escribir el libro Las Memorias de las Cosas, premiado con el Nadal de 1970. Y esta es la edición ya de clásico prácticamente, que yo preparé hace unos años, y esta es un poco la galería iconográfica que quería presentar antes de pasar a Miguel Delibes. Bien, yo creo que Miguel Delibes, Antonio Machado dijo en sus días, en España hay 4 Migueles ilustres: Miguel Servet, Miguel de Molinos, Miguel de Cervantes y Miguel de Unamuno. Yo creo que si viviera hoy, incluiría a Miguel Delibes. Me parece un escritor extraordinario dentro de la novela del siglo XX. Es un escritor, a mí me parece, canónico. Bien, y antes de empezar un poco a hablar de lo medular de la historia de la novela, quería decir una nota característica de Miguel Delibes.
aparece en El Camino, la primera novela que escribió en 1950. Y en el 1998, cierra su producción con El Hereje. 50 años prácticamente de producción, y yo encuentro una constante en su obra. ¿Cuál es esa constante? La de que presenta un mundo de personas acosadas. El acoso es un problema que preocupa mucho a Miguel Delibes, y lo que quiere es modificar las situaciones para evitar el acoso de las personas, para que nadie pueda torcer en su vida el camino vocacional que tienen. De ahí el nombre del camino. Cada uno tiene un camino y no se puede traicionar. Es una traición personal. Está en la primera novela y en otras muchas. Pero dice en la primera novela, dice el narrador, Daniel el Mochuelo comprendió que la voluntad del hombre no lo es todo en la vida. Lo que uno quiere no es todo, no se cumple siempre. Dice, existían cosas que se le imponen al hombre y lo sojuzgan y lo someten a un imperio con cruel despotismo. Ahí está El Hereje. Plantamos eso ahí y tenemos a Cipriano Salcedo. ¿Qué le pasa a Cipriano Salcedo? Que se ha encontrado con la fe luterana como quien se encuentra, dice él, con una mujer. Me he enamorado de esta fe, me ayuda mucho y no puedo renunciar a ella, a pesar de que hay fuerzas poderosas que quieren imponerlo. ¿Qué es lo que le pasó a Lutero? Lo mismo. Cuando está en Worms, no quiero ni puedo retractarme. Yo soy así, libertad de conciencia. Eso es lo que está defendiendo Delibes. Desde niño del Camino, que es un niño al que su padre, que es quesero, le quiere llevar a la ciudad a que estudie para que se haga un hombre y progrese. El progreso es otra preocupación de Unamuno, de Miguel Delibes, el progreso. A veces el progreso es regreso, es negativo. Produce, como dice él, con un término cinegético, produce un culatazo. ¿Sabéis que cuando se dispara la pistola hace un culatazo, hace una reacción? Pues eso, a veces el progreso produce un culatazo, lo cual no quiere decir que Miguel Delibes sea un, ¿cómo diríamos?, tradicional. No, que hay que saber dónde está el progreso. Hay que saber qué es lo que hace a los seres humanos progresar. A lo mejor hemos progresado mucho en la técnica, pero esa técnica nos está sojuzgando ahora mismo. Sí, estamos invadidos por las técnicas y vivimos casi siempre alienados, pensando lo que otros han pensado, sin dar tiempo a que nosotros seamos capaces de procesar la invasión informativa que estamos recibiendo por todo, por teléfono, por el ordenador, por los medios de comunicación, orales, escritos y audiovisuales. Todo es así. Entonces, ¿estamos progresando? Seguramente. ¿Hay mucho progreso? Sí. ¿Podría ser mejor? Sí. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que Miguel Delibes está diciendo. Bien, esa es la idea clave de Miguel Delibes. Los personajes acosados. No lo he descubierto yo. A mí me ha servido mucho un artículo que publicó en 1991 en el diario ABC. Y decía, entre otras cosas, he sido un novelista de personajes. Dice, en general, mi novela es una novela de perdedores, es verdad, de seres humillados y ofendidos, pobres seres marginados que se debaten en un mundo irracional. El acoso a la marginación de estos seres puede provenir de muy diversas causas. Y dice, la ignorancia, la crueldad, el desamor, la organización, pero nunca están lejos, el poder y el dinero. Me parece reflejar ahí el gran problema que plantea Miguel Delibes. Ahí está. Y luego continuaba, he aquí el común denominador de mis fábulas, el hombre como animal acosado por una sociedad insensible, duro drama suavizado por una punta de ironía que desbloquea las situaciones extremas. A veces esas situaciones extremas las suaviza Miguel Delibes con una cierta ironía, porque cuando leemos notamos que tiene retranca, que tiene humor, que es para desactivar un poco esa carga que se va acentuando
en los personajes, ¿no? Dice, esto implica que yo he lastrado mi obra con una preocupación moral. Esto es, que a mi inquietud estética he unido una inquietud cívica o ética, que literariamente es irrelevante, busca de alguna manera, esto es muy importante, el perfeccionamiento social. El perfeccionamiento social y la libertad de los seres. Esa es digamos, la constante en la novelística de Miguel Delibes y en las entrevistas y en los libros que no son discursos o ensayitos o artículos. Bien, y este enfoque, digo, se refleja en todas las grandes novelas, desde El Camino, como decíamos, pasando por Las ratas, La hoja roja, 5 horas con Mario, que todos seguramente habéis leído, por lo menos en una época se ponía en todos los institutos obligatoriamente y salía en la selectividad, 5 horas con Mario. Bien, La mortaja, que es un libro de cuentos que tiene uno titulado así precisamente, La mortaja. Un niño, es tremenda esa historia, os recomiendo que la leáis. Ahí, porque está también todo Delibes. Un niño que está jugando en la puerta de su casa, una tarde normal, vive en una especie de caserío de una central donde trabaja su padre, viene del trabajo, su padre se mete en casa, es viudo, el niño está ahí, se hace tarde, entra en casa el niño, se acerca al padre, ve que no se mueve, está muerto. Su padre le llamaba Trino, es una persona voluminosa. El niño tiene que amortajarlo y tiene 3 vecinos. Dice, no, yo no puedo, a mí me cae un poco antipático porque estuve en el bar y me ganó una apuesta y no sé qué. Y el otro dice, no, yo tengo que ir a relevar, tengo que ir a hacer el cambio en el trabajo. Y el otro pues se escaquea de, no, a mí me dan miedo los muertos. Total, que ve por ahí a un quinquilero por ahí que vive bajo el puente y va a ayudarle, va a pedirle ayuda. Y este sí, pero le ayuda robándole al niño prácticamente todo. Ah, esto me vendría muy bien a mí, el reloj, que este reloj también, prácticamente esto. Y dice Delibes, nos estamos quedando sin caridad. Es decir, el niño está pasando una necesidad y no hay mano que sea capaz de ayudarlo. ¿Qué está pasando? Y todo lo que estamos viendo ahí es lo que aparece en esa novelita corta que da título a la colección. Bien, no quería entretenerme mucho más para no salirme del tiempo, pero sí que merece un poco la pena, antes de entrar en el hereje, ver que Miguel Delibes no trata el protestantismo por primera vez en el hereje, lo trata en otras novelas anteriores. Y curiosamente, en El Camino, la primera, ya hay una muestra. Y veis que, por lo que voy a leer un fragmentito, que hay una mentalidad tan rara, tan deformada de lo que es el protestantismo, que ahora dice, pero ¿cómo se puede engendrar esa forma de ver? Pues se puede engendrar. Hay una mujer que es comerciante, se llama Doña Lola, es muy beata, va todos los días a misa y tiene unos prejuicios tremendos, ¿no? Al cura don José, que dice Delibes que era un santo, le traía de cabeza con sus escrúpulos de conciencia esta tal Doña Lola y debía de tener más paciencia que el santo Job para soportarla. Un día le dijo en confesión, don José, no sé si me podrá absolver usted. Ayer domingo leí un libro pecaminoso que hablaba de las religiones en Inglaterra. Los protestantes están allí en franca mayoría. ¿Cree usted, don José, que si yo hubiera nacido en Inglaterra hubiera sido protestante? Y don José, el cura, tragaba saliva. No sería difícil, hija. Entonces me acuso, padre, de que podría ser protestante de haber nacido en Inglaterra. Toda una mentalidad de posguerra. Esta novela transcurre en los años 40, ¿no? Bien, pero es más amplio el tratamiento en 5 horas con Mario. Como recordarán,
5 horas con Mario es Mario Díaz Collado ha muerto y su mujer, Carmen Sotillo, lo está velando. Entonces, durante esas 5 horas que pasa con él, va haciendo una descarga de reproches a este hombre porque no es como a ella le gustaría. Que Mario pues va a trabajar en bicicleta. Pues fíjate, tú irás a bicicleta, hombre, ¿qué van a decir de ti? Va al instituto en bicicleta. Además escribes historias que no tratan de amor, y las que no tratan de amor no sirven para nada. Mario, que es que no te enteras, eso no vale. Y encima va a rezar con los protestantes los jueves. Pues imaginad entonces qué problema se le plantea. Ahí está presentando Miguel Delibes las 2 tendencias posconciliares. Esta es una novela del año 66 y lo que ha pasado es el Concilio II, Vaticano II, y Mario, digamos, se ha ayornado, se ha actualizado y es, podríamos decir, pues un acogedor, es decir, no marca fronteras como hasta entonces, como la Lola anterior, sino que participa con ellos, que era, por otro lado, frecuente durante algún tiempo. Bueno, entonces, en esa descarga de reproches, dice una cosa, Mario, aquí, para internos, que no me he atrevido a decirte antes. Escucha, yo no daré un paso para informarme si es cierto lo que dice Higinio Yarzun, de que te reunías los jueves con un grupo de protestantes para rezar juntos, pero sin ir a buscarlo, si sin ir a buscarlo alguien me lo demostrase, aun sintiéndolo mucho, hasta la idea de que no nos hemos conocido, de que nuestros hijos no volverán a oírme una palabra de ti. Antes prefiero, fíjate bien, que pienses que son hijos naturales, que con gusto tragaré este cáliz, que decirles que su padre era un renegado. Sí, Mario, sí, estoy llorando, pero bueno está lo bueno, que yo paso por todo, ya lo sabes, que a comprensiva y a generosa pocos me ganarán, pero antes la muerte, fíjate bien, la muerte que rozarme con un judío o un protestante. Nuestro Señor, ¿es que vamos a olvidarnos, cariño, de que los judíos crucificaron a nuestro Señor? ¿A dónde vamos a parar por este camino, si me lo puedes decir? Y por favor, no me vengas con historias de que a Cristo le crucificamos todos los días, cuentos chinos, que si Cristo levantara la cabeza, da por seguro que no vendría a rezar con los protestantes. Y más adelante sigue en ese ataque y dice, es que el concilio está poniendo todo patas arriba, porque va a resultar que hasta los protestantes son buenos. Fíjate, ahora va a resultar que hasta los protestantes son buenos. Y encima están poniendo una capilla cerca de casa. ¿Pero a dónde vamos a llegar? ¿Qué van a pensar los niños cuando salgan y vean una capilla protestante? Dice Carmen. Eso es tremendo, ¿no? Refleja toda una mentalidad que Miguel Delibes está tratando de destruir, de evitar, de perfeccionar una conducta, o por lo menos de evitar las que son censurables. Como esta de Carmen, que como su nombre indica es un nombre muy español, y está ahí toda la tradición española. Carmen, y Mario, pues el pobre hombre que no puede replicar, está muerto yacente, y el lector o el espectador, que también ha sido llevado al teatro, pues disfruta mucho con este soliloquio lleno de aciertos verbales, porque Miguel Delibes, otra de las características suyas, es que sabe hablar en paleto, como dice Umbral, y en estilo elevado. Y aquí vemos que ha tenido un oído estupendo para captar la manera de hablar de Carmen, ¿no? Bien, pues aunque parezca mentira, Mario Díaz Collado es un acosado. Está acosado por esta señora que le está descargando toda su furia y toda su frustración. Mario va al instituto en bicicleta. ¿Qué van a decir? Es el socialista en bicicleta, dice Umbral. Es el socialista en bicicleta. Bien, y pasamos al hereje, que es pues otro acosado. Y el origen del hereje, dice Delibes, se me ocurrió porque un día en la tertulia en Valladolid alguien le trajo una fotocopia de Menéndez Pelayo sobre lo que él trata en
Historia de los heterodoxos españoles. Dice, un amigo catedrático de penal me llevó un día a nuestra tertulia de Valladolid las páginas que don Marcelino Menéndez Pelayo dedica a la secta luterana y el consiguiente auto de fe. El tema me atrajo, pero consideré que necesitaba mucho tiempo para preparar una novela de esta envergadura. A pesar de todo, empecé a leer libros y a sacar fichas, y 3 años más tarde, ahí estaba la novela con 500 páginas. Es lo que tenemos, El hereje. Bien. Y El hereje narra la aventura espiritual. Fijaos que el título es El hereje, porque hereje ya lleva un delito en el nombre. Si es hereje, es un delincuente contra la fe y contra la ley. El hereje es eso, y está privado de todos los derechos, no sé si decir ciudadanos, porque entonces no había ciudadanía, pero bueno, está privado de ser una persona normal, no tenía derecho a nada, desde la Inquisición, en 1478, hasta que queda abolida en 1834. Durante todos esos años no se permite una veleidad de tipo religioso. Hay algunas, pero como la de Cabrera, pero las pagan muy caras, ¿no? Solo si hacemos una cuenta de lo que las constituciones españolas han tenido de libertad de conciencia o de pensamiento, tenemos la del 68, la del 69, mejor dicho, que en el 76 queda reducida. La de el 76 dura hasta el 31, que es lo que se llama ya no hay libertad, es tolerancia. Fijaos la diferencia que hay. Bueno, te perdonamos ahí, pero ten cuidado. Pero si pones una cruz en la puerta de la iglesia, no te lo vamos a permitir, porque eso es un signo de pertenencia a otra manera. Y decía Cabrera, y entonces la cruz, ¿a quién representa? ¿No representa a los católicos también? Bueno, pero es un signo externo y no se puede manifestar nada de eso. Así que el hereje es una palabra que él ha elegido de manera consciente, yo creo. Y además porque esto es una opinión personal, en eso, cuando leemos la historia de los heterodoxos y trata de los protestantes del 16, hay uno que se llama Cipriano de Valera, del cual se habló aquí Esther Sánchez el otro día, Cipriano de Valera, que es el revisor de la Biblia de Reina, y Menéndez Pelayo dice El hereje español. Yo creo que a él se le ha ocurrido el título de ahí, tomándolo ahí. Bueno, pero me parece que eso era una idea importante. Y luego la novela presenta un carácter de tragedia. Ahí disponéis, creo, de unas fotocopias de unos textos. En el texto segundo le vemos con eso vamos a terminar. En el texto segundo veis que pone Cipriano Salcedo ante el inquisidor. Cipriano Salcedo es el protagonista y el inquisidor le quiere sonsacar a ver por qué has llegado tú a ser un hereje y quién te ha inducido a ello. Y es una advertencia. Ser hereje es un error en el sentido de la tragedia. Error en la tragedia es lo que llama ibris. Entonces, tener una opinión como esta era un error, es decir, era una conducta inaceptable. Y le advierte el inquisidor, ten en cuenta que tengo medios persuasivos si sigues en esta conducta. Pero él sigue. Y en el texto siguiente, en el texto 3, Cipriano en el momento ante tablares, encontramos la persistencia en el error. El primer paso de la tragedia es la ibris, el error. El segundo es la persistencia en el error. Y le dice el padre Tablares, pero por favor, di que perteneces a la iglesia romana y te salvas de toda esta fogata que te van a meter. Dice, no puedo traicionarme. Y me está recordando a Lutero, yo soy así. Si me traiciono, yo no soy yo. Y está defendiendo esto. Y asumió la hoguera con esta entidad de fidelidad. Los personajes de Delibes son también muy fieles, muy fieles. Y en el fondo Miguel Delibes es tan fiel como un árbol.
Es decir, le plantan ahí y no sale. Plantaron en Valladolid y dice, no, aquí está todo lo mejor. Y esa fidelidad la traspasa a muchos personajes. Bien, y luego hay ahí una, y termino con esto, hay una declaración de la que fue Minervina, su rolla, su segunda madre, porque había quedado huérfano, y cuando le pregunta, el escribano, dice ella, preguntada a la atestante si ella creía de buena fe que Dios, nuestro Señor, podía hacer favor a un hereje, respondió, el ojo de nuestro Señor no era de la misma condición que el de los humanos. Fijaos. Respondió que el ojo de nuestro Señor no era de la misma condición. El Señor nos reparaba en las apariencias. Fijaos qué denuncia está haciendo esto. Hay que romper con todo aquello que enajena, que desvía del camino que las personas tienen. Desde el niñito que le quieren decir ir a la ciudad para cursar el bachillerato y progresar y no ser un quesero como su padre, hasta este que es una vocación espiritual. Y lo que está diciendo Delibes, después de la tragedia viene el pazo. Si el lector dice, ¿cómo podemos hacer esto? No podemos seguir siendo así. Es una estructura de tragedia. Y en el fondo, Lutero. Bueno, creo que me he pasado ya. Así que dejamos. Y si hay alguna pregunta, pues encantado. Pues muchísimas gracias, doctor Ríos, por esta brillante exposición, este análisis literario, ¿no?, de cómo Lutero y la figura de los protestantes se recoge a través de la literatura del siglo XIX. Ya arrancaba con una frase en la que decía que todo el que se acercaba a Lutero, desde el punto de vista literario, se arriesgaba a naufragar, ¿no? Y la disparidad de acercamientos que hemos visto esta mañana, ¿no?, desde los primeros textos que nos intercambio de cartas que nos mostraba el profesor Chaparro, y ahora mismo en el caso de la literatura del siglo XIX vemos que hay una disparidad de opiniones bastante grande. Y aquí pues se me ocurren dos preguntas. Por un lado, ¿cómo ves la evolución a través de la literatura en esta imagen de Lutero? Se nota que hay una aceptación mayor de la figura de Lutero a través de la literatura, y luego pues de las distintas obras que nos presentas, y un poco menciona a ese primer aviso que decías de la posibilidad de naufragar. ¿Cuál es la que entiende que es la más objetiva de estas obras sobre la figura de Lutero y los protestantes? La más objetiva es la de María Manuela Reina. Es una invención. Ella junta a Erasmo y a Lutero, que nunca se han visto personalmente, y los reúne. Es decir, Erasmo se desplaza a casa de Lutero. Lutero está casado ya, vive allí, su mujer está haciendo vida ordinaria, y aparecen hablando estos dos. Y se pone de contraste la diferente personalidad que tienen cada uno de estos dos. Y en el fondo lo que busca María Manuela Reina, y eso me parece muy importante, es que, otra vez, la armonía de contrarios. Es decir, estas dos personas podían haberse encontrado y haber evitado pues esa dramática ruptura que tantas tensiones causó y que tantos problemas crearon personas ajenas al propio Lutero. Lutero estaba ahí, pero estaban muchos viendo la posibilidad de sacarle producto al problema. Los príncipes por un lado, la iglesia por otro, el emperador por otro, y todos a ver qué es lo que podemos rascar de aquí. Y Lutero, inconmovible, por lo menos hasta los años 20 y algo. Y luego ya, porque él no quería nada, Lutero no quería nada. Dice, yo he encontrado una verdad y lo único que quiero hacer es decirla a los demás, porque creo que otros están equivocados.
Y si alguien me demuestra que yo soy el equivocado, yo cambiaré. Pero lo que no puedo hacer es traicionarme. Y eso es la dieta de Worms, que es más importante que la fijación de las tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, que por otro lado no las clavó, aunque eso es muy cinematográfico. Pues sí, había de clavar ahí, la denuncia parece más fuerte, ¿no? Es un debate más, ¿no? Y yo creo que esa es una obra que merece. Por otro lado, aparte el haz de leña, que ya no es Lutero, pero es los protestantes de Valladolid, aparte el haz de leña que se representó, de Núñez de Arce, la de María Manuela de Reina es la única de las que sobre Lutero se han representado. Y entonces me parece que está muy bien escrita y que merece, pues no sé, una invitación a la lectura. Tomar nota. ¿Preguntas? Sí, tenemos una por aquí y otra por aquí. El micrófono, por favor. Sí, empezamos por aquí adelante. Sí, adelante. Hola, buenas. Hola. Muchas gracias, profesor, por la magnífica exposición que ha hecho, y le quería preguntar respecto acércate más el micro. Sí, le quería preguntar respecto a Galdós y Rosalía. Esta novela pone aquí en el papel que ha repartido que es de 1872. ¿Está bien el manuscrito original? Es una novela primeriza, se suele fijar por ahí el momento en que él está escribiendo, pero luego se retrasa la publicación y ya no es Rosalía. Rosalía está, lo que conocemos físicamente como Rosalía, apareció en el siglo XX ya muy avanzado, ¿no? Cuando vino este doctorando norteamericano. Es que me sorprende que si el manuscrito original es de 1872, es una época bastante, ya claro, luego la restauración no, pero en 1872 es una época bastante más abierta por la cuestión de la libertad religiosa que había decretado la Constitución del 69, y el sexenio es una época en la que llega la Internacional Socialista, llegan iglesias evangélicas a España, o sea, es decir, una época de apertura en la que creo que Galdós quizá podría haberlo publicado perfectamente, dado que tenía en varios de sus episodios nacionales incluso críticas anticatólicas, anticlericales, que puede que serían incluso más duras que esta historia. Sí, pero vuelvo a la idea. Galdós, cuando escribe esa novela, no ha publicado casi nada. Entonces era Benito Pérez, o posiblemente, ¿no? Quiero decir, no era el Galdós ya que todos conocemos. Entonces tenía, me parece que he puesto en algún sitio, os he puesto el testimonio, si no está en una fotocopia de esas que os he entregado, el testimonio de algunos escritores ante el protestantismo. Entonces ahí podéis ver, por ejemplo, al final, que lo que llamo ahí prevenciones e inconveniencias del signo de los tiempos. Y hay un testimonio de una periodista norteamericana, Catherine Lee Bates, que envió una crónica al New York Times en el 99 y había hecho una entrevista con Galdós, y ahí podéis ver lo que le dijo Galdós. Y dice, dañaría mucho y embarazaría mucho la situación de haber publicado una novela con protestantes, es lo que le viene a decir. Entonces, un judío no plantea problemas, pero un protestante, en esos años del sexenio, había una revolución protestante, se creían que iban a invadir, y se llenaban las iglesias, las capillas de ahí, se iban ampliando, pero luego eso pasó como fugazmente, y ahí está, o sea, no hay contradicción. Creo que la cronología advierte a Galdós de decir, bueno, vamos a ver aquí un poco, vamos a proceder un poco con cautela, ¿no? Que por otro lado, eso es lo que llama Unamuno la cuquería de los del 68. La cuquería de los del 68, que eran muy cucos. Luego viene Unamuno y dice, a mí me dicen que tengo aspecto de pastor protestante, pues estoy encantado. Y si me llevan a mi dieta de Worms, mejor, dice Unamuno. Cosa que Galdós no hace. El joven Galdós, quiero decir. Tenemos otra pregunta allá atrás.
Muchas gracias, Patrocinio, por la excelente charla que nos has dado. Yo solo quería recordar que precisamente la biblioteca del Palacio Arzobispal de Sevilla tiene una colección importantísima de novelas y de libros ingleses, porque era a ellos a los que les tocaba velar por la pureza de la fe y porque no entraran libros prohibidos. Y creo, yo no lo he manejado, pero creo que hay una colección impresionante de novelas y de libros, que son varios millares de ejemplares, empezados a recolectar, pues eso, yo creo que en la época de Cabrera o un poquito antes. Sí. Y son libros que vienen de Gibraltar, como sí. En general, y probablemente, bueno, pues los alumnos no lo saben, y solamente recordarlo por aquello de que vivo en Sevilla y hay que hacer patria. Gracias, Consuelo. Podemos hablar de eso, estar en contacto, y igual un día paso por Sevilla, porque eso me interesa mucho. Sí, Adolfo, aquí adelante. ¿Alguna pregunta más del público? Sí. A ver, hacemos esta y esta aquí. ¿Alguna más que vaya a ver antes de que se acabe el tiempo? A ver si nos da tiempo a hacer las tres rápidamente. Venga. Hola, buenos días. Soy Paloma, de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo querría preguntarle por la polémica que generó en su día Unamuno. No sé si podría explicar brevemente si tuvo realmente alguna relación con el protestantismo o, bueno, esto como... Es una pregunta interesante, ¿no? Yo he puesto ahí, si se fijan ahí, cuando pongo autores protestantes, pongo Unamuno, ¿podría ser considerado esto? Pues sí y no, depende de que queramos leer al autor, que es desde el año 1907. Perdón, desde 1897 a 1907, esos años Unamuno está muy vinculado al protestantismo liberal alemán, y se ha leído teología protestante y se ha leído biografías de todos los, de Lutero, de historias de la Reforma, del dogma, todo esto. Y luego, a partir de 1907, él empieza a cambiar. No quiere decir que se haga católico, pero ve que el catolicismo presenta frente al protestantismo una idea que a él le atrae muchísimo, que es la inmortalidad. Dice, los protestantes son más aquendistas, es decir, les preocupa más la ética, el mundo de aquí, él dice, y a los católicos el más allá, el cómo superar la muerte, que es lo que a él le importa más. Y entonces se hace católico en el sentido de un catolicismo, dice él, intrapopular, que no es el oficial de la Iglesia. Con el oficial de la Iglesia no quiere nada, no quiere nada. Si iba a misa era porque su mujer, si no, le daba con el codo, y entonces para no molestar, pues acudía a lo mejor a misa, pero que no. Y hay un episodio interesante en ese sentido, de vinculación formal con el protestantismo no hay, porque Unamuno no se casa con nadie. Unamuno es una especie única. No quiere estamentos, ni entidades, ni instituciones, nada que le puedan, digamos, ahormar. Es un ave que no vuela en bandada, vuela único. Y entonces hay un episodio importante que es la intervención que tuvo en favor de un protestante anglicano que se llamaba Atilano Coco, pastor de la Iglesia Reformada en Salamanca. Estaba en la cárcel. Su mujer, hay una carta estremecedora, que su mujer acude a Unamuno, que está enfermo, y dice, perdone que le moleste, don Miguel, pero es que mi marido lleva 40 días en la cárcel, no sabemos ni por qué lo han encarcelado, a ver si usted puede mediar, tal y cual. Entonces Unamuno empieza a hacer las gestiones y pasa, después dice, bueno, me han dicho que mañana lo ponen en libertad. Y al día siguiente lo fusilaron. La gestión de Unamuno no surtió ningún efecto. Y dice en otra carta a Quintín, no me acuerdo cómo se llama, a un alumno antiguo suyo le escribe, aquí fusilan sin discriminación. El otro día han matado a un amigo mío y ayer al pastor protestante Atilano Coco, dice, por ser masón y amigo mío. Fusilan
sin previo juicio ni nada, muy indignada esa carta. Entonces, eso es la vinculación formal que yo más veo, que es más afectiva que institucional. Un comentario último por aquí. Hablar de otra cosa, de Núñez de Arce, que como poeta será traquetreante y no nos diga nada ahora, pero como figura humana, su interés por el protestantismo realmente es extraordinario. ¿Por qué ese interés por el protestantismo? Él era un hombre liberal y estaba en contacto con un misionero alemán que se llamaba Federico Flinders, que tuvo, por cierto, una actividad misionera por aquí, por Extremadura. Y me parece que ya lo dije en otra intervención, Núñez de Arce revisaba los signos que traducía Federico Flinders del alemán, pero no quería, y se nota cuando leemos un himno de Federico Flinders en los himnarios protestantes, no parece, están muy bien ajustados, no parece una traducción, porque estaba mediando él. Pero lean lo que dice Núñez de Arce cuando le dicen, oye, que me dice un señor que ha traducido la visión de Fray Martín al alemán, que le ha puesto un prólogo y ha hecho un soneto encomiástico. Y le dice, yo ya los he traducido. Este periodista le pregunta, ¿hay inconveniente? Y dice, bueno, el prólogo puede ser, pero el soneto tan encomiástico no, porque eso me causa cierta proximidad al protestantismo y no quiero la cuquería de los del 68, que nos puede perjudicar. Entonces yo creo que viene un poco por ahí, pero era un liberal del ateneísta y, bueno, el discurso de la Real Academia del año, no me acuerdo exactamente, pero hace una defensa de la libertad, abierta, declarada. Muy bien, muchas gracias. Pues lo tenemos que dejar aquí, no nos queda más tiempo, lo siento, no nos queda más tiempo. No nos queda más tiempo, no queda grabado sin micro. Tenemos que cerrar porque además tienen que coger los ponentes un avión y tienen que salir. Entonces, cerramos en este caso el debate. Agradecemos al ponente la intervención con un fuerte aplauso y pasamos a la siguiente ponencia. Muchas gracias.